Quiero leerte un versículo en la Biblia, en Lucas 21. Cuando leemos Mateo 24, Lucas 21, se está hablando cuando Jesús hace las enseñanzas a dar respuesta enseñando sobre 3 preguntas que les hacen acerca de la destrucción del templo, de las persecuciones venideras y del fin del tiempo. En el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 26, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto tendrá que ver con el último, ya casi cuando veamos destrucciones, pero no es el tiempo actual, no es este tiempo, pero sí la descripción que hace el Señor Jesús de cómo están los corazones de los seres humanos. Y quizás tú te sientes de esta misma manera, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que pueden llegar a suceder. Porque las noticias nos hablan de situaciones comprometidas. Voy a enseñar lo que enseña la Biblia. Y quiero decirte que la Biblia enseña que hubo conspiraciones, los hombres conspiraron, que conspirar es reunirse, concertar ideas, es llegar a un acuerdo en contra de alguien o en contra de algo. Eso es una conspiración. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas conspiraciones. En estos minutos yo te voy a hablar de algunas. Por ejemplo, la primera que se me viene a la cabeza, la que se me ocurre, Babel. Génesis capítulo 11. Encontramos la historia donde Dios le había dicho a los hombres que se multiplicasen y llenasen toda la tierra. Sin embargo, se reunieron los poderosos de la tierra. Se reunieron para decidir hacer todo lo contrario a Dios. Y en vez de sojuzgar la tierra, o sea, ir a llenar la tierra y que la tierra sea llena, ellos decidieron centrarse en un lugar, en Babel, y construir una torre para llegar al cielo. Y lo que querían hacer es ser como Dios. En definitiva, conspiraron contra Dios para ser como Dios y desligarse de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Ahí Dios actuó. Y sobre ellos cayó confusión. Dios vio que ellos habían conspirado y que no iban a desistir bajo ningún punto de vista de lo que estaban haciendo, lo que habían decidido hacer. Dios decidió descender y confundirlos. Otra conspiración, en este caso en el libro de Esther. ¿Te acuerdas el libro de Esther? Y si no, te animo a que lo leas. El libro de Esther cuenta la historia del pueblo judío cuando estaba en cautiverio, habían sido transportados a Babilonia y estaban en esa situación allí. Y resulta que el rey Asuero termina casándose con una hija de los hebreos que estaban allí transportados. Y se casó con esta mujer, pero el rey Asuero tenía un consejero, alguien al quien él prestaba atención. No era muy buen consejero, Amán, y este Amán en su corazón tenía odio hacia los judíos. Los odiaba a los hebreos, los odiaba, deseaba matarlos. Es más, él se encontraba siempre con Mardoqueo, era un judío que era tío de la reina Esther, y en su corazón había tal odio que no lo podía ni ver. Y cuando llegó a su casa un día no aguantó más y construyó una horca con el cual pensaba ahorcar a Mardoqueo. Este era un hombre que influenciaba al rey Asuero de tal manera que lo influenció para decretar o hacer un decreto por el cual se exterminase al pueblo hebreo de su reino. Vemos en este tiempo cómo los poderosos de la tierra u otros que son más discretos, que no ocupan los primeros sitios, pero son más discretos, influencian sobre los que tienen el poder de decidir, de dictar leyes para mal. Porque si dictan leyes para bien, ningún problema, pero dictan leyes para mal. Vemos cómo esto sucedió con Amán,
hasta que se descubrió. El pueblo de Dios hizo 3 días de ayuno, oración, y se descubrió, salió a la luz esta situación de cómo Mardoqueo había tejido y urdido todo este plan en contra del pueblo judío. Y salió a la luz. Y el que terminó ahorcado en esa horca que él había preparado fue él. Dios actúa a favor de su pueblo. Otra conspiración. Quizás esta no sea tanto conspiración, pero podemos hablar que sí. También tiene que ver con el pueblo hebreo, en este caso en Babilonia. El rey Nabucodonosor, que era un rey que, bueno, tuvo una gran grandeza, pero tenía ciertos desequilibrios. Y en uno de esos días se levantó con el desequilibrio del yo, del egocentrismo, atiborrado de egocentrismo, de yoísmo, y se hizo hacer toda una estatua de oro, donde ordenó que al son de la bocina, de la zampoña, o sea, los instrumentos de esa época, todo el mundo tenía que postrarse y adorarle. Había 3 hijos de Dios en ese entonces, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, cuando escucharon este decreto, decidieron en su corazón no hacerlo. Y entonces los acusaron a ellos delante del rey. Había un castigo. El decreto que obligaba a la adoración tenía en sí mismo un castigo, y ese castigo era la muerte en un horno de fuego. Entonces, cuando les acusaron, el rey los mandó llamar y los confrontó. Así que no se quieren postrar delante de mi estatua y adorar. Y ellos dijeron, no nos postraremos. Claro, ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego con tal de no vender sus convicciones, con tal de no vender su fe. Ellos estuvieron dispuestos, y de tal manera le dijeron, sepas, oh rey, que no nos postraremos, y nuestro Dios es poderoso para salvarnos, y si aún no nos salva del fuego, ellos estaban dispuestos a morir. Eso es lo que le dieron a entender. Y fue así que lo echaron en ese horno que fue calentado tanto. No era una llamita, no era unas brasas. Era tan fuerte que aún aquellos hombres fuertes que los fueron a tirar a ellos adentro del horno, ellos fueron consumidos por las llamas. Dios actuó de tal manera que al otro día, cuando se despertó de su turbación Nabucodonosor, porque tenía esos arranques, de repente se ensoberbecía y después se turbaba. Quiero decirte que de la misma manera Dios no va a dejar sin turbación a aquellos políticos que no hacen lo correcto. No va a dejar sin turbación a aquellos gobernantes que toman decisiones que no sean las correctas, que se dejan influenciar y presionar por grupos de poder, sean quien sea, para dictar leyes que persigan a Dios y que persigan a su pueblo. Muchos experimentarán lo que experimentó Nabucodonosor: no poder dormir, turbación, sueños que le perturben, y no habrá pastillas que puedan aliviar ese dolor hasta que se arrepientan. Esto es lo que sucedió con Nabucodonosor, hasta que Nabucodonosor se acercó al horno de fuego. Dice que vio 4, no 3, sino 4, y uno era parecía hijo de hombre. Estaba hablando del Señor, que el Señor mismo estaba con sus hijos allí en medio de esa situación. Mi hermano, cuando te toque pasar por situaciones difíciles, Dios estará contigo. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Es la promesa de Dios. Siempre que nos toque pasar por esas injusticias que provocan los hombres, siempre que nos toque pasar por esos momentos difíciles provocados por la injusticia de los hombres, de los poderosos de esta tierra, Dios estará contigo para guardarte y protegerte. El rey Nabucodonosor hizo salir
a estos tres, a Sadrach, Mesach y Abednego, arrepentido de lo que había sucedido. Otro ejemplo, unos capítulos después, en el libro de Daniel, esta vez con el profeta Daniel, algo similar. El rey Darío tenía un reino que se dividía en 120 satrapías. Una satrapía era como si fuese una comunidad autónoma o una provincia. A su vez, estas tenían provincias, entonces estaban los sátrapas y los gobernadores. Por sobre estos 120 sátrapas y gobernadores había 3. Uno de ellos era Daniel. Y como este era justo, no era corrupto, no era malo, no tenían con qué pillarlo y ellos lo odiaban y lo querían sacar de lado. Entonces, como no tenían otra excusa, otro motivo, buscaron algo que tenga que ver con la fe de Daniel, porque ellos sabían que Daniel era un hombre de fe, fidelidad a Dios. Entonces, fueron a la presencia del rey Darío y le convencieron otra vez, los poderosos conspirando contra el pueblo de Dios y contra Dios. Porque Dios dice que cuando algo le hacen a sus pequeñitos, a Él se lo hace. Que en definitiva, cuando quieren perseguir al pueblo de Dios es porque es la manifestación de Dios sobre esta tierra. Entonces quisieron perseguirle a Daniel y convencieron al rey Darío de sacar un decreto, otra vez promulgando leyes injustas, otra vez otro gobernante con todo el poder que fue convencido para proclamar leyes injustas. La Biblia dice, ay de aquel que hace leyes injustas. Si me viese algún político gobernante, te diría, no podrás librarte de tu responsabilidad delante de Dios. No podrás librarte de tu responsabilidad delante del trono. Un día, tú y yo tendremos que presentarnos delante del trono de Dios a rendir cuentas de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. A mí me pedirá cuentas por no decirte a ti que no hagas lo injusto, lo que no es recto delante de Dios, porque Dios todo lo ve. A ti te pedirá cuentas por lo que haces, porque Dios permitió que estés en esa situación de poder. Y si no haces lo correcto, a Dios tendrás que rendir cuenta por lo que haces. Darío prestó atención y se dejó llevar por la presión de estos hombres que conspiraron contra Daniel. Entonces mandó un decreto diciendo que nadie podía postrarse delante de otro Dios que no sea el Dios de Darío y que, bueno, so pena de ser echado en el foso de los leones. Ese era el castigo. Daniel, cuando se enteró de todo esto, siguió haciendo lo que era su hábito, que era estar en la presencia de Dios 3 veces al día, todos los días, no a escondidas, sino que públicamente él abría las ventanas de su casa para que todo el mundo lo viese. O mejor dicho, él no es que quería que todo el mundo lo viese, simplemente él no ocultaba nada. Las personas sinceras no ocultan nada. La gente de Dios no tiene que ocultar nada. Y este hombre siguió haciendo lo que tenía que hacer, que era estar en comunión con su Dios. No se amilanó, no perdió la fe, no perdió sus convicciones. Somos presionados permanentemente en este tiempo para perder nuestras convicciones. Somos presionados. Hay leyes y va a haber cada día más leyes injustas para presionarte a ti y a mí, para que dejamos de hacer lo correcto, para que dejemos de hacer lo correcto delante de Dios, para que dejemos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que sabemos por convicción propia que está bien y que está mal. Hoy en día es un tiempo
donde estamos siendo probados si verdaderamente decimos que amamos a Dios, le seguimos y le obedecemos a pesar de las amenazas y las circunstancias. Daniel siguió haciendo lo que tenía que hacer y lo echaron en el foso de los leones. Al otro día, nuevamente, turbado por la situación, le pesó en el corazón al rey Darío. Y yo oro para que le pese en el corazón a los gobernantes que dictan leyes injustas, que gobiernan injustamente, que les pese en el corazón. Es mejor que te pese en el corazón y no que sigas haciendo lo malo. Le pesó en el corazón al rey Darío y fue a buscarlo, a Daniel, y vio que Daniel estaba con los leones hambrientos, pero que eran como gatitos. ¿Saben qué sucedió? Mandó sacar a Daniel y mandó echar a aquellos que conspiraron, los mandó echar en el foso de los leones, y aún estaban en el aire y los leones lo atraparon y lo mataron. Eso es lo que pasa con los que conspiran. En la Biblia dice: aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Esa es la promesa de Dios para los hijos de Dios. Por lo tanto, como Daniel, mantengámonos firmes, sabiendo que Dios protege a su pueblo, que Dios obra a favor de sus hijos, que Dios obra a favor de cada uno de nosotros, a favor tuyo y a favor mío. ¿Saben por qué Daniel pudo mantenerse firme? Porque Daniel tenía esa costumbre, sana y bendita costumbre, hábito de 3 veces al día estar en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu comunión con Dios? ¿Quieres ser fuerte en los momentos difíciles? Dale tiempo a tu comunión con Dios. ¿Quieres poder soportar las pruebas y salir victorioso? Dale tiempo a tu comunión con Dios. Es la única manera. Las leyes nunca van a ir para mejor. Está profetizado que todo va a ir para peor, lamentablemente, pero bueno, es parte de lo que acontece. Pero quiero, ya para finalizar, leerte un texto bíblico. Está en el Salmo 2. En el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan la gente? Amotinarse es rebelarse. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto no suena a lo que pasó en Babel, lo que pasó con Amán y el rey Asuero. No suena igualmente lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, y lo que pasó luego con el rey Darío y el profeta Daniel. ¿A qué es igual, no? ¿Y a qué es igual lo que el Señor dice? El que mora en los cielos se reirá. ¿Se reirá de quién? De los que conspiran. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso, aquellos que buscamos a Dios, no nos dejemos amedrentar. Este es el tiempo que nos toca vivir. Y en cada tiempo que le tocó vivir al pueblo de Dios, por más dolor y persecución y sufrimiento y angustias y lo que venga, y la situación que nos toque, veremos la gloria de Dios, veremos el poder de Dios. Veremos a los Amanes recibir su propio castigo. Veremos a los que conspiran ser echados en el foso de los leones. Veremos las trampas que se les volverán en contra. Veremos a Dios manifestarse con poder a favor de sus hijos. No tiembles, no reniegues. Fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y Él estará contigo para bendecirte. Que Dios te bendiga.